Todo comienza cuando nuestro prota, Hyun Yu, se encuentra en una consulta con un médico debido a que siente molestia en los ojos. El doctor le pregunta los síntomas de su molestia, por lo que el prota le menciona que sus ojos no lo siente muy bien, le cuenta que ve una coloración rojiza al mirar un objeto, notando a su vez que el doctor tiene una barra de sangre encima de su cabeza que marca un 18%. El doctor le pregunta su edad, a lo que el prota volviendo en sí le responde que si de verdad le está preguntando su edad. El doctor en su mente enojado sin saber qué más preguntar, ya que de seguro el prota se equivocó de sala. Hyun Yu en su mente pensaba que si la barra de sangre es real y está en un 18% no está muy lejos de la muerte, aunque se ve bastante bien. Este le pregunta al médico que si bebía alcohol. En ese momento, la sala se tornó muy tensa. El prota nota que se veía enojado, por lo que agrega que está algo confundido. El doctor con poca paciencia procedería a revisarlo mencionando que este estaba bastante bien, para luego retirarse. El prota, al caminar por el hospital nota la barra de sangre de todos mientras afirma que no sirve de nada tal habilidad. Al salir, se dirige a su casa, mientras camina procedería a atarse sus cordones. Sin embargo, nota que todo lo que lo rodea empieza a ponerse de color verde. En ese momento el prota empieza a entrar en pánico, pero, de un momento a otro, una chica cae a su lado para luego tomar impulso y salta otra vez contra un monstruo sacando dos armas contra él, dándose cuenta así que está en una batalla pensando que eso era un problema. Centrando su mirada en una gran esfera verde, que al parecer tenía bastante vida, ve caer una viscosidad dorada, que al tocarlo lo hace volver nuevamente a la realidad llamando su atención ya que apareció en medio de la calle. Al empezar a cuestionarse si realmente la ciudad es segura o es una mentira elaborada, nota como aquella barra de vida seguía en el mismo lugar, siendo sacado de sus pensamientos por un vendedor de medicinas que le ofrecía ya saben qué. Burlándose, le pregunta si es el dios de la medicina ya que le estaba ofreciendo de mucha variedad, y en forma de burla le pregunta si es gratis, a lo que el vendedor se va molesto por dicha broma. El prota, sin darle importancia, se va caminando a tomar un autobús para ir a casa pensando que hizo bien al denunciar a dicho vendedor ya que aquel tipo vendía las medicinas demasiado caras. Viendo el atardecer volvería nuevamente a ver cómo todo se tornaba de un color verde, regresando a la realidad rápidamente preguntándose qué era eso, pensando que solo era una alucinación más, cuestionándose por qué le dolía tanto el pecho. Ya en su casa, el prota, mientras se secaba luego de darse una ducha, nota algo en su pecho, que lo hace preguntarse de manera desesperado qué era eso, recordando que ese mismo patrón de su pecho lo había visto en uno de los libros que le cayó mientras buscaba un cómic en una biblioteca. La marca empezaría a brillar causándole mucho dolor al prota, quien, diciendo que estaba muy caliente, procedería a echarse agua, notando como en su reflejo tenía la barra completamente llena dándole alegría y mucha confianza, pero en ese momento se percata que su sombra no estaba, entrando en pánico y buscándola por todos lados. Luego de verla en una pared se calma y se dice a sí mismo que luego de tantas cosas extrañas que le han pasado en el día, que su sombra desapareciera no lo sorprendería. Preparado para descansar, se topa de frente con su sombra, y luego de un momento en silencio, se daría cuenta que esto no sería tan simple, volviendo su marca a activarse pensando así que la buena noticia es que su sombra no se había ido pero la mala era que tenía vida propia. Viéndola detalladamente, le pide que levante su mano izquierda lo que la sombra hace inmediatamente sorprendiendo al prota, seguidamente le dice que levante la pierna derecha. Viendo que lo hace piensa que la sociedad temblara ante su poder pensando en convertirlo en bailarín. En ese momento le empieza a doler la cabeza y notando como una luz azul le sale de su pecho convirtiéndose esta en una ruleta que al girarla el resultado mostrado sería un panel de habilidades de su sombra. Leyendo un más sobre ella, ve que tiene todos los recuerdos de él y está totalmente sincronizada al prota capaz de seguir cualquier orden sencilla siendo incapaz de pensar por sí misma. Es así como el prota mirando a su sombra le pregunta que si acaso podía hablar, no obteniendo respuesta de este. Luego preguntándole que si acaso tenían los mismos recuerdos la sombra asiente con la cabeza diciendo que sí, corriendo inmediatamente hacia su mesa busca los deberes de verano pidiéndole que los resuelva. Al mismo tiempo que le entrega un bolígrafo para que empezara, viendo que lo toma y se sienta el prota piensa que tiene un cuerpo lo cual le da algo de miedo, viendo a la sombra, ve que lo mira sin saber qué hacer. Razón por la que el prota le pegaría mencionando que no lo había traído para que jugara pensando así que quizás las preguntas eran demasiado difíciles por lo que procede a decirle que escribiera. Nota que su sombra escribe sin ni siquiera ver el cuaderno, lo cual lo hace pensar en
las miles de forma que puede ganar dinero. Lo deja escribiendo mientras se pone a ver qué más puede hacer, notando que este tiene una habilidad llamada Devorador de Sombras que le permite obtener puntos de sombra al desintegrar cosas sin vida. Preguntándose cómo funciona, el prota busca donde puede encontrar algo para activar tal habilidad llegando a un rincón, moviendo sus manos para intentar activar tal habilidad. Sin embargo, nada funcionaba pensando así que al parecer no existía ningún tutorial o manual que pudiera ayudar. En eso, el sistema le mostraría una habilidad llamada Pupilas de Sombra, habilidad que le permite cambiar sus ojos de forma desconocida, lo cual le permite ver el lado oscuro del mundo y elegir verlo o entrar en él. Recordando cuando se encontraba en medio de aquella batalla, pero, sin darle mucha importancia, dice que es mejor ir paso a paso pidiéndole a su sombra que dejara de copiar e hiciera unas cuantas flexiones. Es así como su sombra deja de escribir y se levanta para luego empezar a derretirse y hundirse en el suelo desapareciendo. El prota empieza a preguntarle dónde estaba y que saliera, formándose un portal al lado suyo del cual su sombra saldría saltando, cosa que confundiría al prota, quien le preguntaría por el lugar al que había ido. A lo que su sombra le respondería que se había ido al lado oscuro. El prota le pregunta qué hacía allí y la sombra le escribe que las flexiones que le había mandado hacer. El prota se pregunta que si es posible que en el lado oscuro funcione mejor para luego proceder a decirle que siga. En eso a lo que la sombra asiente y se va derritiéndose y desapareciendo, para luego el prota ponerse a trabajar. Al día siguiente, el prota se despierta por unos golpes en la puerta mientras sueña cosas que no se pueden decir pero se las imaginan. Siente un dolor fuerte en la espalda debido a que se durmió sentado. Al abrir la puerta se da cuenta que es su amiga de la infancia llamada Lu Yao, sorprendiendo al prota, quien viendo su barra de vida se pregunta por qué estaba bajando tan rápido, cosa que aprovecharía Lu Yao para poder entrar a su cuarto mencionándole qué serie iba a empezar a ver y que le diera más detalles, cuando ella escucha como el prota azota la puerta reclamándole que si no quería enseñárselo debería no haberle dicho nada, mientras que el prota se percata que agrietó la pared, dándose cuenta que su fuerza se había incrementado y notando como su cuerpo y sus músculos han crecido mucho, de lo cual Lu Yao se había percatado también y le empieza a reclamar de que si ha estado haciendo ejercicio, respondiéndose ella misma que eso es imposible ya que es un vago que no hace nada, para luego preguntar si está tomando sustancias, porque no hay manera de que tenga esos músculos de la noche a la mañana, cosa que, el prota, negaría rápidamente comentándole que solo había empezado a hacer un poco de ejercicio, pensando que si su sombra hacía ejercicio los efectos se le transmitiría a él, siendo interrumpido por Lu Yao, quien levantándole la camisa le diría que era imposible tener unos abdominales tan marcados en tan poco tiempo, comentándole que ha visto algunos casos que su padre ha manejado, recordándole que habían algunas cosas que no debía tocar, advirtiéndole que nunca era tarde para dar marcha atrás, cosa que el prota ignoraría llamando la pequeña parlanchín, a lo que Lu Yao rápidamente procedería a hacerle una llave y a su vez le colocaría una clase de reloj inteligente el cual servía para mostrar el índice de contaminación, comentándole que matar especies alienígenas, tragar objetos extraños y tener resentimientos son las cosas que contaminan a una persona, advirtiéndole que si no se eliminaban a tiempo esto conduciría a la degradación y alienación de las personas, cosa que haría reír al prota, quien confiado pensaría que su poder salía de su pecho así que no debería haber contaminación, sorprendiéndose ya que en medio de su pecho se estaba empezando a formar una gran masa de energía. Es así como viendo que su amiga sacaba un arma trataría de controlar dicha energía bajando los índices de contaminación a cero, razón por la que Lu Yao se calmaría, diciendo que su padre la ha enseñado a ser muy cuidadosa. El prota, para cambiar el tema, le dice que si quiere ver los avances de su nueva serie, a lo que ella afirma de manera muy alegre y él procede a mostrárselo. Luego que se fuera, el prota suspira pensando que por suerte pudo engañarla y así no descubriría lo de su pecho, abriendo su sistema notando como éste le decía que su sombra se había hecho más fuerte consumiendo puntos de sombras y que entrenó toda la noche con diferentes ejercicios, alarmándolo mucho llamando a su sombra para felicitarlo pero al mismo tiempo decirle que ahora no solo serán flexiones sino que será más difícil todo, a lo que la sombra se queja pero poniéndose a hacer todos los ejercicios que el prota le dice, mientras más hacía más entusiasmado se sentía el prota, sin darse cuenta que Lu Yao todavía se encontraba en su puerta pensando que se había preocupado por nada ya que el prota en realidad sí estaba haciendo ejercicio, regresando nuevamente a su casa para leer unos cuantos cómics. Tiempo después, se ve como el prota sale a trotar pensado que se está haciendo más fuerte sin tener que hacer nada, ya que su sombra pasó toda la noche fortaleciéndose y todo eso lo hacía sentir feliz,
pero con algo de vergüenza por estar contento sin hacer nada. Al día siguiente, el prota vuelve a notar que su cuerpo se fortaleció más. Sin embargo, este solo pensaba en acabar con Lu Yao. Ese mismo día fue visitado por su tío Li, el cual trabaja en la división de vigilancia nocturna. Al siguiente día el prota se levanta motivando diciendo que debe trabajar duro, no puede estar tumbado todo el día mientras su sombra se fortalece. A lo que los próximos días ignoró todo eso y solo disfrutaba el tiempo libre que tenía mientras su sombra hacía todo, y luego de un par de días, se dignó hacer algunas flexiones. Viendo el panel de estado de su sombra se da cuenta que no ha conseguido muchos puntos, lo que le pareció extraño, solo 8 puntos en todos estos días, queriendo obtener 10 puntos de sombra para desbloquear la personalidad, a lo que decide ir él mismo al lado oscuro donde su sombra tiene más fuerza, activando la habilidad de sus ojos. Llegando al otro lado, se da cuenta que es exactamente igual a su habitación. Es así como el prota sale en una ciudad sin vida. Diría que por fin había logrado salir de su cuarto, ya que en el lado oscuro las cosas no se podían mover ni siquiera teniendo fuerza inhumana. Es por esa razón que le tocó volver al mundo real, salir de su apartamento hacia la calle, para luego entrar al lado oscuro. Se va a explorar la ciudad diciendo que ese lugar es igual al mundo real y que es un poco feo. Seguido, ve una sombra acercándose. Él piensa que es la suya que lo viene a recoger, pero cuando la ve de cerca y se da cuenta que no es, esta lo ataca varias veces esquivándola por poco, a lo cual desesperado activa el portal y es así como todo asustado regresa al mundo real diciendo que eso estuvo cerca y que le ha dado un susto de muerte, agradeciendo a su sombra por el ejercicio y su agilidad adquirida, emocionándolo y reclamando cómo se atreve esa sombra a bloquearle el camino. Pasado el tiempo, vemos al prota luchando su primera pelea con el tipo fantasma dándole una paliza. Al día siguiente, vuelven a pelear recibiendo otra paliza y al día siguiente, lo mismo, recibiendo arañazos en el trasero para luego estar en casa recuperándose con los cuidados de Lu Yao, quien le pregunta qué ha estado haciendo o si ha estado peleando, a lo que el prota dice que no lo entendería. Ella, apretando la herida, le dice que lo que no lo mata lo hará más fuerte. El prota le pregunta si participaría en los exámenes de artes marciales. Aquí se nos explica que en los años del cataclismo la mayoría de las profesiones se volvieron menos deseables, especialmente artes y cultura. Los trabajos relacionados con el arte se convirtieron en el último escalón de la escala social, ya que hoy en día a las personas le interesa más los asuntos nacionales que el entretenimiento. Los que luchan en la vanguardia, como los vigilantes nocturnos, han llamado mucho la atención y se han convertido en las estrellas, ganándose el corazón de las personas, animando a más personas a unirse a los vigilantes nocturnos, y para eso deben pasar una prueba de artes marciales establecida por el Estado. Volviendo con el prota, Lu Yao le dice que en realidad no quiere participar en tal prueba porque quiere aprender música, a lo que él le dice que si quiere aprender que lo haga, pero su tío no estará de acuerdo con tal decisión, pensando en sí que era normal que no estuviera de acuerdo, ya que el tío Lu es un alto ejecutivo del departamento de vigilancia nocturna, pero Lu Yao temblando le mencionaría que no esté de acuerdo. No vaya a decir nada, pero este año las políticas cambian. Siempre que tus calificaciones estén a la altura del estándar todos deben tomar la prueba de artes marciales. El prota, todo sorprendido, dice que si no había respeto por la voluntad del individuo, a lo que Lu Yao le diría que gracias a que la presión sobre la guardia nocturna va en aumento por lo tanto debería tomar el examen igual. El prota, pensando que si en los exámenes tiene ese instrumento que le había puesto Lu Yao, lo atacarían enseguida con tantos instrumentos de precisión y no lo podría disimular ni un poquito, preguntándole a Lu Yao que si se puede usar el detector de especies alienígenas que usó la última vez. Ella, confundida, le responde que dicho artefacto solo servía para detectar extraterrestres y seres extraordinarios y que si se encuentra con una especie alienígena puedes correr tanto como puedas y puedes hacer una llamada de emergencia antes de morir. El prota sigue preguntándole por los seres extraordinarios, a lo que Lu Yao decide no contar más y cambiando de tema le dice que se irá a casa ya que terminó de curarlo. Pero el prota sigue con el tema preguntándole que si tiene lo básico de los extraordinarios y las especies alienígenas en casa para que se los mostrara, a lo que ella le pregunta que si no le interesa lo de los extraordinarios y piensas presentarse al examen general en el futuro, a lo que el prota se excusaba de que de igual manera tenía que entrar ese mismo año, así que no le vendría mal saber un poco del tema ya que quizás él es un ser extraordinario. Ella, acercándose repentinamente, le pregunta que si es verdad, pero sorprendido le dice que lo más importante es que planea crear algunos cómics apasionantes sobre extraordinarios y especies alienígenas. Lu Yao, emocionada, se le acerca más y con emoción,
mientras él piensa que lo dijo casualmente y ella ya se volvió loca, procede a contarle todo, para tiempo después, irse a la casa de Luyao que se encuentra en esa misma planta.